Muy bien. Miren, el día de hoy vamos a hacer una pequeña interrupción, una pausa a nuestro estudio de la carta a los Colosenses. Ya sé que estaban todos ansiosos por verse reflejados en la lista de los pecados que siguen a continuación, pero van a tener que esperar un poquito, porque miren, en vista de todos los eventos que han estado sucediendo recientemente alrededor del mundo, ¿no? Tuvimos huracanes arriba de categorías 5 seguiditos, terremotos, hay lugares en donde las playas, o sea, el mar se ha ido y no ha regresado. Algunas de las islas en el Caribe están totalmente abandonadas, o sea, sacaron a toda la gente y los lugares devastados. Entonces mucha gente se está poniendo muy nerviosita. Algunos se han acercado a preguntarme si no hay algún mensaje de consuelo, si está acercándose el fin del mundo. Digo, si se meten a las redes sociales, hay gente que está diciendo, no, ya están sueltos los 4 jinetes del apocalipsis y cosas así medio de alarma, ¿no? Entonces, debido a eso, porque no quiero que nos distraigamos pensando en esas cosas, porque es una distracción, el día de hoy decidí hacer un análisis de las señales del fin de los tiempos. El mensaje está titulado Señales del fin de los tiempos con signos de interrogación. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a analizar si lo que estamos viendo en nuestros días efectivamente son las señales del final de los tiempos y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, ¿okay? Aparte vamos a orar en este momento, no nada más como siempre lo hacemos por nuestro mensaje, sino por tanta gente alrededor del mundo que en este momento está sufriendo por todas estas calamidades. Así es que si me gustan acompañar a orar, vamos a orar por todos ellos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por la cruz de Cristo, Señor. Tú lo enviaste a morir por nosotros para darnos vida, para comprar nuestras vidas, y siempre vamos a estar eternamente agradecidos por ese sacrificio. Queremos este día, Señor, levantar en oración a todas las familias que en este momento están sufriendo profundamente por la pérdida de seres queridos. Son pérdidas irreparables, Señor, que están sufriendo profundamente, y mi oración, Señor, es que tú te acerques a ellos, que toques sus corazones, que los llenes con tu paz, que los acerques a ti, Señor, para darles esa paz que tanto necesitan. Quiero pedirte por todos los que perdieron todo lo que tenían y en este momento están viendo la situación tan oscura y no tienen ninguna esperanza. Por ellos, Señor, te pido también que los acerques a ti, que se den cuenta que tú eres la única fuente de esperanza real en el universo, que ninguna otra cosa en este mundo puede suplir por la falta de ti. Acércate a todos nosotros, Señor, acércate a ellos. Danos a todos los que estamos aquí un corazón compasivo, Señor, por esa gente que está sufriendo, y en la medida de lo que podamos hacer, que nuestro corazón esté dispuesto a ayudar. Bendice a esta tu iglesia, Señor. Te pedimos que seas tú quien habla el día de hoy, el que lleve el mensaje a nuestros corazones. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, evidentemente, por lo que podemos ver en la Biblia, esa preocupación que la gente tiene por saber cuándo se va a acabar el mundo y cuáles son las señales, no es algo nuevo. De hecho, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesucristo está hablando con sus discípulos. Uno de ellos pasan junto al templo y dice, ay, mira qué edificio tan maravilloso. Y Jesucristo dice, bueno, va a llegar un día en donde no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser arrasado, ¿no? Y esta es la pregunta que le hacen sus discípulos a Jesucristo, Mateo 24:3. ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? O sea, desde ese entonces, desde la época de los discípulos, la gente ya estaba preguntando ¿cuándo se va a acabar el mundo y cómo vamos a saber si se está acabando o no? Es muy interesante que Jesucristo lo primero que hace es hablarles de las señales del fin del mundo y deja para el final del pasaje la explicación de cuándo van a pasar estas cosas. Creo que tiene una muy relevante importancia el hecho de que lo haya dejado para el final, como ahorita vamos a ver. Pero primero les empezó a hablar de las señales. Y miren, antes de empezar a analizarlas, quiero que sepan esto. Yo estoy convencido de que la razón por la que Cristo nos dio señales para identificar cuando empiece a acercarse el fin del mundo no fue para asustarnos, sino más bien
para darnos esperanza. O sea, esas señales pueden ser muy útiles si en lugar de utilizarlas para tratar de predecir cuándo se va a acabar el mundo, las tomamos como recordatorios esperanzadores de que las promesas de Dios se cumplen, de que Cristo efectivamente va a regresar, va a redimir a toda la creación, va a redimir a su iglesia y va a instituir su reino eterno. ¿Okay? O sea, yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo que me pasa a mí, pero por ejemplo, cuando yo veo un arco iris, lo primero que me pasa por la cabeza es las promesas de Dios se cumplen. Entonces, cuando tú empiezas a ver señales que la Biblia dice que son señales del principio del dolor, el principio del final del tiempo, cuando las veas piensa, Cristo va a regresar. O sea, esta es una muestra de que lo que dijo Jesucristo es exactamente lo que va a pasar. ¿Okay? Entonces, te deben de dar esperanza en lugar de miedo. Pero, miren, para ayudarnos a discernir si verdaderamente lo que estamos viviendo en estos momentos será el principio de la gran tribulación, como algunas personas piensan, vamos a ponerlos en perspectiva. Su programa dice señales bíblicas del fin de los tiempos, y lo que vamos a hacer es vamos a comparar lo que está pasando ahorita con lo que la Biblia dice que va a suceder cuando empiece la gran tribulación y el principio del final de los tiempos. ¿Okay? Jesucristo les dio varias señales. Las primeras señales que les dio hablaba de dos tipos de personas. Fíjense, el siguiente versículo, Mateo 24, 4 y 5 dice, Jesucristo dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y luego en el versículo 24 del mismo capítulo añade falsos profetas. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Entonces, de acuerdo a Jesucristo, una de las primeras señales que vamos a ver es que van a empezar a surgir falsos cristos. ¿Qué significa eso? O sea, gente que falsamente nos va a decir, yo soy la salvación, yo soy el que te puede salvar, yo sé cómo salvarte, yo sé cómo dirigirte a la salvación. ¿Okay? Y también van a haber falsos profetas, que van a ser gente que falsamente van a decir que ellos hablan en nombre de Dios. Eso es lo que hacen los profetas. Los profetas lo que hacían es decir, así dice el Señor, y hablaban, ¿no? Bueno, va a haber gente que va a decir que vienen de Dios, pero que no vienen de Dios. Miren, si nos ponemos a analizar lo que está pasando alrededor del mundo en cuanto a estas cosas, podríamos pensar que está empezando a suceder, porque alrededor del mundo hay un montón de charlatanes que dicen hablar en nombre de Dios, que están todo el tiempo haciendo cosas que evidentemente no vienen de Dios. A ese respecto, miren, hay dos cosas que quisiera decirles específicamente con respecto a estos dos tipos de personas. Para empezar, la Biblia nos da a todos nosotros herramientas para poder discernir cuando una persona verdaderamente está hablando en nombre de Dios y cuando no lo está haciendo. ¿Okay? Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la Biblia a estudiar consistentemente. Fíjense lo que dice Jesucristo en Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y fíjense cómo termina, y me manifestaré a él. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Si tú estudias mi palabra, tratas de guardar mis mandamientos, es decir, tratas de vivir como un discípulo de Cristo, tratas de aplicar las cosas que Jesucristo nos enseña en su palabra, dice, a esas personas yo me voy a manifestar a ellos. Es decir, tú vas a poder ver a Jesucristo en las Escrituras, vas a entender cómo es, qué es lo que quiere para su gente, cómo seguirlo, etc. Entonces, cuando se presentan estos falsos profetas, tú vas a tener la capacidad de compararlo contra los verdaderos profetas, contra el verdadero Cristo, y saber si esta persona te está engañando, te está tratando de vender algo, te está tratando de manipular y no viene de Dios. ¿No? En el momento en que una persona te dice, yo soy el profeta, ¿quieres una oración? Si son 500 pesos por la oración, ya sabes que no vienes de Dios. O sea, los propósitos de Dios son para la gloria de Dios, no de la gente. ¿Okay? Entonces tú puedes discernir cuando la gente realmente viene de Dios o no viene de Dios si estudias su palabra. Pero en segunda, fíjate, para que veamos lo que la Biblia nos dice acerca del anticristo y el falso profeta, vamos a analizar lo que Apocalipsis dice acerca de esos dos personajes. Esos dos personajes en el Apocalipsis aparecen en el capítulo 13. En la Biblia, para que entiendas, en Apocalipsis se refieren a el dragón como a Satanás. El anticristo es la primera bestia, y el falso profeta, el que va a engañar a todos para que sigan al anticristo, que es el Cristo falso, es conocido como la segunda bestia. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué nos dicen de ellos en Apocalipsis 13.
Primero entra el anticristo en escena. En los versículos 2 y 7 dice: el dragón, es decir, Satanás, le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Bien, por lo que dice ahí y lo que podemos estudiar después en Apocalipsis, lo que va a suceder cuando venga el anticristo. El anticristo es una persona que va a ser muy carismática, que va a engañar a todo el mundo al grado de que se va a crear un gobierno único mundial. Cuando dice ahí, se le dio autoridad sobre toda raza, todo pueblo, toda lengua y toda nación, significa que va a haber un gobierno unificado a nivel mundial. Por eso la gente que estudia la Biblia y el Apocalipsis en particular se ponen muy nerviosos cuando suceden cosas como la Unión Europea, porque lo que están viendo son pasos hacia la globalización del mundo bajo un solo gobierno, ¿okay? Pero díganme, ¿en este momento se ve como que vamos de camino a un gobierno unificado? Más bien estamos agarrando sombrerazos todos contra todos todavía, ¿no? Entonces por ahí todavía no vamos. Luego vamos a ver lo que dice del falso profeta. Dice: después vi que de la tierra subía otra bestia. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia. Este es el falso profeta, que lo que está haciendo es que adoren al Cristo equivocado. Dice: también hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra. O sea, este hombre va a hacer milagros visibles, grandes, que la gente va a decir wow, ¿no? Por eso los va a engañar. Dice: con estas señales engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la primera bestia. Y fíjense lo que dice: se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Es decir, cuando esto suceda, va a haber una persecución abierta de los creyentes. No velada, no medio escondidas, no en algunos países, sino a nivel global va a haber una persecución de los santos. Dice: además logró que a todos, y ahí les puse unos puntos suspensivos porque ya no me cabía en el programa, pero lean el pasaje, va a decir chicos, grandes, niños, hombres, mujeres, todos los colores, toda la gente, dice, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Miren, esa parte al final, durante muchos años, cuando la gente estudiaba esto hace 100 años, 50 años, se preguntaban ¿cómo va a suceder? ¿Cómo es posible que nos pongan una marca con la que todo el mundo tenga que tenerla para comprar y vender? Pero con los adelantos de la tecnología, esto cada vez se ve más probable, ¿no? O sea, ahorita casi todo lo que compramos es digital, no es en efectivo. Pero en el momento en que salgan con la idea a nivel mundial de decir todo mundo va a tener que tener un tatuaje en la mano o en la frente, tú diles: yo cash, yo en efectivo, ¿ok? O sea, yo voy a pagar lo siento, pero yo no. Porque fíjense, cuando empiece a suceder eso, es una muestra clarita de que estamos en medio de la gran tribulación, ¿ok? Pero miren, ahora quiero que sean conscientes de otra cosa. Aquí estamos hablando del anticristo. ¿Se dan cuenta de la cantidad de veces que la gente ha visto en muchos personajes a través de la historia al anticristo? O sea, la gente pensaba, por ejemplo, que Hitler era el anticristo, porque engañó a su país completamente a llevarlos a unas acciones que eran desastrosas, ¿no? Pero engañó a todo el mundo, decían: este es el anticristo. De hecho, cuando Barack Obama fue elegido presidente en Estados Unidos, hay una gran parte de la iglesia, no gran, pero una buena parte de la iglesia en Estados Unidos, que ellos creen que Cristo era blanco, lo cual es una incoherencia. Cristo nació en el Medio Oriente, era café en todo caso, ¿no? O sea, pero hay gente que piensa que Cristo era blanco y veían en Barack Obama al anticristo, ¿no? Y lo publicaron en un montón de sitios. De hecho, no sé si les contesto, pero al final de su mandato, en diciembre del año pasado, porque pues, el cambio de presidente fue en enero de este año, en diciembre nos habló un grupo de cristianos de Estados Unidos, me hablaron a mí por teléfono y me preguntaron, me dijeron: oiga, estamos buscando a un grupo de cristianos afines a nosotros, que crean y piensen como nosotros, porque queremos escaparnos de Estados Unidos e irnos a vivir con ustedes. O sea, escaparnos, como si detuvieran a la gente ahí, más bien la están tratando de sacar, ¿no? Pero bueno, y le digo: pues, ¿cómo piensan? Me dijo: pues nosotros creemos que en enero Barack Obama se va a revelar como el anticristo y va a mantener el poder a la fuerza y luego ya no nos vamos a poder escapar. O
Entonces le dije, pues mira, háblame en febrero si Barack Obama sigue en el poder. Ya no me habló, ¿no? O sea, porque pues, no es el anticristo, ¿no? O sea, lo que la gente no entiende es que el anticristo va a engañar a la gente. O sea, no va a obligar a la gente a seguirlo, los va a engañar. La gente va a querer que él sea el líder. Ese es el engaño. ¿Okay? Entonces estamos viendo en este momento el levantamiento del anticristo y el falso profeta. Honestamente a mí no me lo parece, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir estudiando y ahorita decidimos. Las siguientes señales son guerras, hambre y terremotos. Fíjense, en Mateo 24 versículo 7 Jesucristo dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Bien, estas tres, y vamos a analizarlas una por una. Guerras. ¿Son conscientes ustedes de que hay guerras de nación contra nación y reino contra reino desde la caída del hombre? O sea, nos hemos estado agarrando a golpes todos contra todos desde que hay hombres en la tierra que sacaron a Dios de sus vidas, ¿no? Yo sé que, miren, cuando esto nos habla de guerras, evidentemente tiene que estar hablando de algo bastante más significativo, más destructivo de lo que hemos visto hasta este momento. Porque vamos ahorita a llegar a estudiar lo que son esas guerras en el Apocalipsis y no se parecen a lo que estamos viendo nosotros. Fíjense, la guerra en donde más gente se ha muerto en nuestra época es la Segunda Guerra Mundial. Si estudian, los historiadores calculan que hubo entre 50 y 80 millones de muertos. Casi todos la dejan en medio, dicen 60 millones de muertos. Pero si quieres saber qué cantidad de gente es esa en porcentaje, en la época, la Segunda Guerra Mundial fue del 39 al 45. En la década de los 40, eso representaba el 3% de la población, 60 millones de personas. Y ahorita vamos a ver el tamaño de lo que habla la Gran Tribulación. O sea, ¿será que estamos en la Gran Tribulación? Pues lo vamos a comparar contra lo que dice en Apocalipsis, pero vamos a ver primero las otras dos. Hambre. Como todas estas señales, tú puedes empezar a ver en nuestro mundo como si fueran señales del fin del mundo, porque en nuestro mundo, si la pregunta es ¿hay hambre en el mundo? La respuesta es claro. O sea, en este momento, fíjense, de acuerdo a las estadísticas más recientes, hay 1.300 millones de personas en el mundo que sufren de pobreza extrema. Es decir, que viven con menos de 20 pesos al día y en algunos casos bastante menos de 20 pesos al día. O sea, es gente que verdaderamente vive permanentemente con hambre, pero que no están muertos, ¿ok? Simplemente es gente que tiene hambre y representan como el 17% de la población mundial. Entonces, si la pregunta es, ¿somos un grupo de gente egoístas y despreocupados en este mundo? Pues la verdad sí, porque hay suficiente comida para darle de comer a toda la gente del mundo. Tristemente, nos hemos medio anestesiado a pensar en esas cosas y la comida y el poder está manejado por un grupo de gente que lo que más le interesa es el dinero. Es mantener el dinero, mantener el poder, y entonces hay un montón de problemas. Pero por eso mismo la Biblia dice en Santiago 1 que tú y yo, dice, la religión pura delante de los ojos de Dios es cuidar a los más vulnerables, es cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos, ayudarle a los que no tienen y no pueden tener. Entonces tú y yo, mientras estemos en este mundo, deberíamos estar preocupados por tratar de ayudarle a la gente que necesita ayuda, ¿ok? Pero estamos viendo el fin del mundo. Ahorita llegamos a Apocalipsis. Terremotos. Miren, los terremotos, yo creo que en este momento especial es el que más nos pega, porque acaba de pegar muy cerquita. Yo digo, me imagino que hay gente aquí que tiene gente allá que aman, que están en problemas o que estuvieron en medio de la tragedia. En nuestro caso, digo, tenemos allá familia, mi hermano mayor, su esposa, sobrinas y sobrinos que viven en el Distrito Federal. Una de nuestras sobrinas, bueno, dos de nuestras sobrinas estaban en el TEC de Monterrey del Sur, donde se cayeron puentes peatonales. Llegaron los novios de las dos a buscarlas y se pusieron a ayudar a levantar escombros. Encontraron los cadáveres de los estudiantes que murieron. O sea, en medio de la tragedia, ¿no? O sea, los terremotos, la Biblia habla de terremotos como principios, señales del principio del final de los tiempos. Sin embargo, miren, yo no sé si son conscientes de esto, pero terremotos suceden en todo el mundo todos los días, siempre. De hecho, fíjense, el miércoles 20 de septiembre que estaba yo escribiendo este mensaje, el terremoto en el Distrito Federal fue el 19, bueno, no en Puebla, el 19. El 20 estaba yo escribiendo esto y me metí a internet y pregunté, ¿cuáles son los 5 anteriores terremotos arriba de 5 en la escala de Richter? Me imaginaba que iban a salir, pues hace un mes uno y hace 2 meses otro. ¿Saben cuándo habían sucedido la última vez 5 terremotos arriba de 5? Ese día.
En septiembre 20, al otro día de nuestro terremoto, ¿saben cuántos terremotos arriba de 5 sucedieron en el mundo? 12. A la hora que estaba yo verificando esto, que era como al mediodía, nada más habían sucedido 8. En Japón tuvieron uno, 6.2 en la escala de Richter. En el Pacífico Sur, 5.0. En Taiwán, 5.3. Indonesia, 5.0. Perú, 5.3. En Nueva Zelanda, 2 terremotos. Uno 5, uno 6.1. En Irán, 5.0. O sea, hasta la hora que yo lo vi, habían sucedido 8. Y al otro día que volví a verificar las estadísticas, ya habían sucedido otros 4 más el día de ayer. O sea, 12. Suceden terremotos, todo suena horrible, es horrible. El Centro de Información Nacional de Terremotos calcula que hay por año entre 12 y 14 mil terremotos. O sea, está temblando todo el tiempo. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿será esto el principio del final de los tiempos? Mira, puede ser. O sea, definitivamente es probable. Pero necesitamos compararlo contra los eventos del Apocalipsis, porque cuando estudias el Apocalipsis te das cuenta que son eventos de otro nivel. Hablan de situaciones que no se parecen a lo que nosotros estamos viendo. Miren, les voy a explicar qué es el Apocalipsis para que analicemos algunos versículos. El Apocalipsis, de hecho, la palabra Apocalipsis significa revelación. Mucha gente piensa que Apocalipsis significa el final del mundo, catástrofe. Significa revelación. Es una visión que tiene el apóstol Juan, que es llevado al cielo, ¿verdad?, en una visión. Y entonces él empieza su visión en el salón del trono de Dios. Lo que hay en el salón del trono, después de describir a todos los seres que están alrededor de Dios, hablan de que hay un rollo, como pergamino, en donde está el plan secreto de redención de Dios. Pero ese rollo está sellado, tiene 7 sellos. Y cuando Juan llega, están todos llorando porque dicen, no hay nadie que pueda abrir ese rollo, nadie puede romper esos sellos. Y entonces están todos llorando y Juan está a punto de ponerse a llorar con ellos cuando un ser que está ahí al lado, ¿verdad?, le dice, ya no llores, porque él sí puede romper los sellos. Y en ese momento aparece el Cordero sacrificado. Entonces, fíjense, eso para empezar necesitamos entender la razón por la que Cristo necesitaba morir en la cruz. No era nada más para redimirnos, porque si no hacía él ese sacrificio, no había nadie que cumpliera el plan perfecto de Dios para la redención de la creación. Entonces, cuando él aparece ahí sacrificado, en ese momento le dan el rollo y empieza a abrir los 7 sellos. Cada vez que rompe un sello, empiezan a suceder cosas en la tierra. O sea, empieza a suceder el plan de redención de Dios y la gran tribulación. Los primeros 4 sellos son los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete lo que hace es crear una falsa paz en el mundo. Se hace una paz con Jerusalén, o sea, con el pueblo de Israel, y engaña el anticristo a todo el mundo pensando que ahora ya estamos en paz. Y después vienen los siguientes 3 jinetes. El segundo jinete lo que hace es, a él se le permite que desaparezca la paz en la tierra, y dice, él va a hacer que los habitantes se maten unos a otros. El tercer jinete lo que va a causar es hambre. Y esa hambre va a ser causada porque las guerras que se van a hacer, ¿verdad?, van a hacer que escasee la comida, y entonces van a subir los precios de la comida a tal grado que la gente no va a poder tener acceso a la comida. Entonces va a haber gente que se va a morir literalmente de hambre porque no pueden comprar comida. Y el último, el cuarto jinete, es un jinete que lo que hace es soltar enfermedades y plagas por toda la tierra. Pero quiero que vean el nivel de mortandad que esos 3 jinetes van a causar. Apocalipsis 6:8 dice, se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Si los 3 últimos jinetes del Apocalipsis estuvieran sueltos hoy, morirían en los siguientes más o menos 2 años 1.860 millones de personas. ¿Ok? 1.860 millones de personas. 60 millones era el 3%. Este es el 25% de la población del mundo, con las primeras 3 cosas del inicio de la gran tribulación. ¿Suena como que estamos en la gran tribulación? ¿Qué tal los terremotos? Fíjense, en Apocalipsis suceden 5 terremotos, cada uno peor, ¿okay? El primero de ellos sucede cuando el 6º sello es abierto. Dice Apocalipsis 6, versículos 12 al 14. Vi que el Cordero rompió el 6º sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto.
La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Ese es un terremoto a nivel global. Todas las montañas y todas las islas del planeta van a sentir ese terremoto. ¿Les parece que estamos entrando a la gran tribulación? No sabemos. De hecho, al final van a ver lo que dice Jesucristo acerca de esto. Personalmente, aunque evidentemente el mundo va hacia allá, porque la Biblia, eso es lo que nos dice, así van a terminar los tiempos. Pero ¿saben cuál es la realidad? La mayor parte de estas cosas que estamos viendo han venido sucediendo desde hace cientos de años, por todos lados en la tierra. La realidad del que estamos viviendo hoy es que tenemos unos medios de comunicación tan avanzados que hoy nos enteramos de todo lo que pasa en todo el mundo en tiempo real. Y entonces ahora eres más consciente de lo que está pasando en todo el mundo, pero que ha venido pasando desde siempre. Fíjense, nosotros estábamos en junta de staff cuando el terremoto empezó en el Distrito Federal. Y en el momento en que estaba pasando, uno de los miembros del Estado dijo: está temblando en México, ahorita está temblando en México. Y empezamos a ver testimonios y videos. Y todavía no salían las noticias, y ya lo estábamos viendo. Entonces, claro, están sucediendo estas cosas y ahora nos enteramos muy rápido. ¿Okay? Entonces, no sabemos si es el inicio de la gran tribulación. De hecho, nadie lo puede saber. Pero la verdad de las cosas es que, sea o no sea, cuando suceden, nos van a hacer sufrir. Nos va a doler, las pérdidas nos van a doler. Y entonces es muy importante, y esto lo voy a ver de forma breve porque lo hemos hablado muchas veces, pero sea o no el inicio de la gran tribulación, necesitas saber qué hacer cuando enfrentas este tipo de catástrofes. De hecho, eso es lo que dice su programa, dice: ¿qué hacer cuando enfrentamos estas catástrofes? Dice: cuando enfrentamos la muerte de gente a la que amamos, la pérdida de todas nuestras cosas, aún creyendo en Dios duele. Eso lo sabemos. El problema es que muchas veces la gente, cuando enfrenta estas cosas, no sabe qué hacer con el dolor. Y si no sabes qué hacer con el dolor, te va a cegar, te va a congelar, va a detener tu crecimiento espiritual, muy probablemente te va a alejar de Dios, cuando es exactamente lo contrario lo que necesitas. Si tú le preguntaras a Dios así abiertamente: ¿qué hago en esos momentos de angustia y dolor, cuando ya no puedo con el estrés? ¿Sabes qué te diría? 3 palabras, te diría: ven a mí. De hecho, eso es lo que nos dijo Jesucristo en Mateo 11:28. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Lo que más necesitamos resulta contraintuitivo, porque la mayor parte de la gente lo que hace es enojarse y alejarse, cuando lo que más necesitamos es ir a Él. Yo sé que sería ridículo que te dijera: tienes que estar preparado para esas cosas, porque hay pérdidas que vamos a enfrentar que nada te puede preparar para ellas. Por eso lo que sí debes de recordar es cómo conectar con Dios en los momentos de más tragedia, porque eso es lo que necesitas hacer. En la Biblia tenemos el mejor ejemplo de una persona que que experimentó una tragedia espantosa en un solo día. Todos sabemos quién estamos hablando, de Job, ¿no? Job es un individuo que en un solo día pierde a todos sus hijos, pierde todas sus pertenencias, toda su fuente de riqueza, todos sus animales, todo lo pierde en un día. Y lo único que le deja a Dios es una esposa que le dice: ya maldice a Dios y muérete. O sea, que nada más lo está molestando todo el tiempo. ¿Okay? Yo no sé si les pasa a ustedes lo mismo que me pasa a mí cuando leo Job. Desde la primera vez que yo leí Job, la pregunta que me hacía es: ¿será que yo voy a poder responder de la misma manera que Job si me pasa una cosa como esa? Y pues como que nos tiemblan las rodillas, ¿no? Es más, yo sé de gente que no quiere leer Job y dice: no, si lo leo igual me pasa, entonces mejor ni lo leo, ¿no? Yo estoy convencido que si nosotros seguimos el ejemplo de Job, vamos a poder enfrentar esas situaciones como Job. Entonces vamos a ver qué hizo Job. Y si quiero que vean 3 cosas muy importantes. En primer lugar, tienes que decirle a Dios cómo te sientes. Necesitas ir a Dios y necesitas ser totalmente honesto con Dios y decirle cómo te sientes. Los cristianos muchas veces caemos en el error de pensar que nos tenemos que aguantar, que tenemos que ser estoicos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿no? Tú cuando pasan estas cosas te vas a enojar, ¿verdad? Te va a dar coraje las pérdidas que no tienen sentido. Te va a doler. Si es gente a la que amas, te van a clavar un cuchillo en el corazón. O sea, te vas a sentir espantoso. Te va a dar miedo el futuro.
Esas emociones son emociones que Dios puso en el ser humano, sabe que las tienes y que las vas a sentir y las puedes llevar con Él y aguanta perfectamente bien. Fíjate lo que dice Job 7:11, dice: por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. O sea, Job dice: puedes ir a Dios y decirle: protesto, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? La Biblia no dice en ningún lugar que te tienes que aguantar. De hecho dice lo contrario. Dice: tienes que ir a Él y dejarlo salir. De hecho, fíjense, la Biblia dice que dejarlo salir y decirle a Dios cómo te sientes es una ofrenda a Dios. ¿Se acuerdan del libro de Lamentaciones? Seguramente hace no mucho tiempo estudiamos un mensaje acerca de Lamentaciones. Lamentaciones es un libro que se escribió durante el asedio de Jerusalén. Cuando estaba sitiado Jerusalén, el profeta Jeremías, ¿verdad?, escribe Lamentaciones porque se están lamentando el hecho de ver a la gente que está muriendo literalmente de hambre. Los tienen sitiados, no dejan entrar comida a Jerusalén hasta que la gente se empieza a morir de hambre y se rinden. ¿Okay? Y fíjate lo que dice Jeremías, Lamentaciones 2:19: levántate y clama por las noches, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Dice: esa es una ofrenda al Señor cuando tú vas y corres a Él y le lloras a Él y le pides ayuda a Él. Miren, todos los que tenemos hijos, a lo mejor podemos entender esto. Fíjate, si tú tienes hijos que ya están más grandecitos, no tan chiquitos sino grandecitos, que están sufriendo por diferentes cosas, ya sea en la escuela, o a lo mejor ya son adultos y están sufriendo por alguna razón, y los ves sufrir y les preguntas: ¿qué tienes? Te dicen: nada, déjame en paz. ¿No te duele? ¿No te rompe el corazón que no los puedes consolar, que no los puedes abrazar, que no puedes llorar con ellos? ¿No te pasa así? Imagínate Dios que ve a sus hijos sufriendo y quiere que vayas a Él y tú estás enojado, encerrado, no quieres ir a Él, cuando lo que está haciendo es cerrar el canal. Necesitas conectar, necesitas llevárselo a Él. ¿Qué más hace Job? Fíjense, número 2, dice: tienes que alabarlo, tienes que alabar a Dios a pesar de las circunstancias. Y miren, esta yo creo que es una de las más complicadas que tenemos, ¿no? Alabar a Dios cuando estamos sufriendo cosas muy fuertes nos cuesta mucho trabajo. Por eso, esta es una decisión que tú tienes que haber tomado antes de enfrentar una tragedia. O sea, tú tienes que estar decidido a correr al Señor, a amar al Señor y alabar al Señor sin importar qué pase. Porque si no tienes ya tú ese compromiso en tu corazón, cuando venga la tragedia te va a costar un montón de trabajo. Lo que vas a hacer es alejarte cuando lo que más necesitas es de Él. O sea, cuando nosotros alabamos a Dios, abrimos un canal de comunión con Dios, ¿verdad?, que le permite a Dios bendecirnos con las cosas que nos quiere bendecir en esos momentos. Él quiere que tengas paz, que te sientas consolado, que sientas fortaleza. Pero muchos lo que hacemos es nos bloqueamos, fíjate, y lo que queremos es una explicación. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Miren, hay montones de cosas que no vamos a entender de este lado del tiempo. Que cuando llegues allá, a lo mejor Dios va a tener la misericordia de revelarnos el porqué. Yo he visto familias, bastantes familias que han sufrido cosas muy profundas, y algunas de ellas después de muchos años pueden voltearse atrás y entender para qué pasó esto. Y es gente que llega a encontrar una paz en eso. Y hay familias que nunca entienden el para qué ni el por qué. Pero si tú todo el tiempo te detienes en el por qué, jamás vas a llegar al para qué. Y entonces vas a estar nada más sufriendo todo el tiempo y no le estás permitiendo a Dios sanar tu corazón. ¿Ok? Entonces fíjense, estoy convencido de una cosa. Job no tenía una resistencia especial. ¿Saben qué tenía? Tenía una devoción especial. O sea, él estaba tan en comunión con Dios que en el momento en que todo le pasa, dice una de las frases más hermosas y más conocidas de la Biblia, Job 1:21, dice: entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. O sea, yo llegué a este mundo y no tenía nada, todo lo que tengo me lo dio Dios y hoy decidió quitármelo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que está diciendo Job es: Él sabe mucho mejor que yo lo que está haciendo. No lo entiendo, me duele profundamente. De hecho, lo vimos protestar. Dice: pero bendito sea el nombre del Señor. Miren, yo te puedo hacer una cosa. En los momentos de mayor sufrimiento, Dios está sufriendo contigo. Y lo que más quiere es tener la posibilidad de consolarte y de abrazarte, de hacerte sentir su amor. Ir a Él es la única forma de permitírselo. Si no vas a Él, no se lo vas a permitir.
Pero tienes que hacer la decisión de hacer eso hoy. Y si estás en medio de la tragedia, tienes que darte cuenta de la importancia de acudir a Él hoy. Pero haz el compromiso contigo desde ahorita. ¿Se acuerdan? Hace muy poquito acabamos de estudiar una serie basada en el libro del profeta Habacuc. ¿Se acuerdan? Bueno, Habacuc, ¿se acuerdan cómo termina el libro? Después de todas las discusiones que tiene con Dios, hasta que Dios lo hace entender que Él sabe exactamente lo que está haciendo. ¿Se acuerdan cómo termina? Habacuc le dice: aunque todo fracase, aunque se mueran todos los animales, aunque no haya cosecha, aunque no tenga que darle de comer a mi familia, aunque nada suceda correctamente, dice el versículo 18 del capítulo 3, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Se fijan que está hablando en futuro? Se está diciendo, aunque en el futuro todo salga mal, yo ya tomo la decisión tomada, me voy a regocijar en el Señor porque Él es mi salvación. Entonces necesitamos alabarlo sin importar qué esté sucediendo. Y por último, número 3, permítele a Dios llenarte de su paz. Eso es lo que desaparece de nuestro corazón en medio de las tragedias, la paz. En ese momento estamos en una guerra interna espantosa y Dios sabe que lo que más necesitas es su paz. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan es un capítulo que a mí me parece muy interesante porque es como el último speech de motivación de Jesucristo a sus discípulos, ¿no? O sea, ya se está despidiendo de ellos. En el capítulo 17 va a hacer una oración y al otro día lo van a arrestar, lo van a crucificar. Pero en el 16 les está dando así como las últimas instrucciones. Y me parece de lo más interesante que lo que hace es decirles todo lo que van a sufrir. El capítulo 16 les dice, miren, a ustedes los van a agarrar, a unos les van a dar de latigazos, a algunos los van a matar, ¿no? Por mi nombre van a tener que sufrir esto. Y ya me imagino los ojos de los discípulos, ¿no? O sea, ese es el speech de motivación final, ¿no? O sea, no van a sufrir espantosamente. Pero fíjense cómo termina. Juan 16:33 dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. ¿Qué les está diciendo? Necesitan saber que va a haber un montón de problemas, que va a haber un montón de dolor, que van a enfrentar montones de cosas, y el lugar en donde van a poder encontrar paz ante esas cosas es en su unión conmigo. No trates de obtener tu paz del mundo. Que no te dé paz el que tu casa sea sólida, el que ganes dinero, el que tengas trabajo, el que tengas una familia bonita. Que no te dé paz eso. Tu paz tiene que venir de mí. Porque si no, el día que cualquiera de esas cosas falle, ¿cuál paz? Dice, no tengan miedo, tengan valor. Yo ya gané y tú ya ganaste conmigo. Estamos del otro lado. Entonces, cuando enfrentemos estas cosas, tenemos que correr hacia Él, recibir nuestra paz de Él, sentirnos consolados por Él. Pero para terminar y regresar a lo que estábamos hablando, ¿será que ya empezó la gran tribulación o está a punto de empezar? Miren, con los eventos que están pasando en el mundo, no sabemos, honestamente, ¿no? O sea, Corea del Norte y Estados Unidos están escalando sus discusiones por Twitter a tal grado que si se empiezan a agarrar a bombazos, 1.800 millones de personas no suena disparatado. Si empiezan a tirar bombas nucleares por todos lados, ¿ok? Pero miren, creo que es muy interesante ver las cosas que dijo Jesucristo por lo que son, porque te vas a dar cuenta que no necesariamente está empezando nada. Fíjate, este pasaje que sigue va a pasar en la pantalla, no lo tienen en su programa porque ya leímos algunos, es con lo que empezó Jesucristo, Juan 24, versículos 6 al 8. Y fíjense lo que dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes, pero escuchen el versículo 8. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Este es el comienzo de los dolores. Miren, cuando pensamos en estas cosas que la Biblia de repente nos dice, y esto va a pasar, nosotros pensamos en nuestros tiempos y no en los tiempos de Dios, ¿no? Cuando dices, no, pues ya al rato regreso, pues dices, pues hoy o mañana, ¿no? Pero ¿se dan cuenta que los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros? Miren, para que se den una idea, ¿saben en qué momento se hizo la promesa de que iba a venir un Salvador la primera vez? En Génesis 3. Después de la caída del hombre, después de que Adán y Eva comen del fruto prohibido, Dios dice, va a venir un niño que le va a pisar la cabeza a la serpiente y va a restaurar todas las cosas. Génesis 3. ¿Saben cuánto tiempo pasó de ese momento a la llegada de Jesucristo? Aproximadamente 4,000 años. Entonces, cuando Jesús dice,
es el principio de los dolores. No sabemos de cuánto tiempo van a durar los dolores, ¿ok? No sabemos si esto es ya, mañana o si no lo es. Pero precisamente por eso, ¿verdad? Porque si tú están corriendo tiempos difíciles, claro. O sea, vivimos en un momento complicado, sí. Vamos a enfrentar mucho dolor por culpa de estas cosas, totalmente. Pero por eso mismo, tu esperanza tiene que estar en Cristo. ¿Quieres un mensaje de consuelo? Lee la Biblia. Entonces ya ganamos. Tú ya estás ahí. Y miren, yo creo que el mensaje de Jesucristo cuando termina de hablar de estas cosas es importantísimo para nosotros hoy. Porque quiero que vean cuando habla del cuándo, ¿qué es lo que dice? Versículos 36 y 42 de ese mismo capítulo dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. O sea, en el versículo 36 Jesucristo está diciendo: nadie puede saber. Toda la gente que te diga a ti, yo creo que ya estamos viendo las señales, está especulando, porque ni el Hijo, dice Jesucristo, sabe. Pero fíjate cómo termina: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Dice, Jesucristo evidentemente nos está diciendo: deja de preocuparte por el cuándo y empieza a preocuparte por el estoy listo, porque eso es lo más importante. Dice, ya olvídate, nadie sabe cuándo va a pasar. Más bien, ¿estás despierto? ¿Lo estás esperando? ¿Sabes que va a llegar y estás todo el tiempo consciente de eso? ¿Tienes tu mente puesta en Cristo? ¿Qué es lo que hemos estado estudiando en Colosenses? ¿No? Que seamos honestos con nosotros y nos preguntemos, ¿yo verdaderamente estoy preparado para esto? O sea, si Jesús regresara hoy, ¿estaría yo tranquilo? Porque aparte piensa en esto, no tiene que llegar el fin de los tiempos. Te puedes morir mañana, nadie tenemos asegurado el día de mañana. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para estas cosas? Nosotros, fíjense, tenemos la seguridad, la plena seguridad de que Dios está en control, de que sus promesas se cumplen y de que nuestra herencia es un reino en donde ninguna de estas cosas nos afectan. Ninguna. Hebreos 12:28 dice: así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, tú y yo heredamos un reino que es indestructible, inamovible, en donde no hay huracanes, no hay terremotos, ¿verdad? No hay enfermedades, no hay dolor, ¿verdad? Ya lo recibimos en herencia. Dice, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Dice, lo que deberíamos estar haciendo es estar preocupados por estar haciendo la voluntad de Dios en todo momento y estarle sirviendo en todo lo que podamos. Entonces, no importa qué señales veamos, ni qué tan cerca esté el fin del mundo. Lo más importante es que tú recuerdes en todo momento, Dios ya triunfó y nosotros con Él. Entonces, de hoy en adelante, cada vez que veas en las noticias que hubo un terremoto, que hubo un huracán, ¿no? Que hay guerras, acuérdate, Cristo va a regresar. Esas son señales de que se están cumpliendo las cosas que la Biblia dijo, y no sé si es hoy o dentro de 1000 años, pero Cristo va a regresar. Y tenemos que tener nuestra mente puesta todo el tiempo en Él. Ahí está nuestro consuelo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, sin duda, Señor, estamos viviendo momentos muy complicados en todo el planeta. Montones de cosas que ponen en riesgo la vida de mucha gente y que están totalmente fuera de nuestro control, Señor. Yo creo que por eso estamos tan estresados, porque no tenemos control sobre ninguna de esas cosas. Pero tu palabra nos dice muy claramente, Señor, que no están fuera de tu control, que al revés, cada una de esas cosas que están profetizadas en el libro de Apocalipsis fueron profetizadas por ti, en donde tú mismo nos dices que tú eres el que le da poder a cualquier ser que existe para hacer lo que tú quieres que haga. Sabemos que estás en control, Señor. Sabemos que esta guerra ya se ganó, que tu Hijo ya triunfó sobre sus enemigos y nosotros, Señor, tenemos nuestra vida escondida en Él. Gracias a ti, Padre. Gracias por la muerte de Cristo en la cruz, que nos da una entrada victoriosos a esa eternidad que es indestructible. Padre, no nos dejes poner nuestra esperanza en las cosas de la tierra. Sé que es una tentación, una distracción en la que caemos constantemente todos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mente en el cielo, a poner nuestra mente en ti, a tener nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestra paz, que provenga siempre de ti. Te pido por todos nosotros y por los que están sufriendo en este momento, Señor, para que en esos momentos de tragedia tengamos la sabiduría, Señor, de correr a ti.
Te pido, Señor, para que estés ahí y nos soportes y nos cargues, porque sé, Señor, que nos vamos a doblar del dolor. Pero confiamos en tus promesas, Padre, y sabemos que vas a estar ahí, Señor, para ser nuestra fortaleza, para llenar nuestro corazón de paz. Bendice a nuestra iglesia, Señor. Bendice el esfuerzo que hacemos por glorificarte con todo lo que hacemos. Te pido que estés con nosotros en todo momento, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.